Saludos hermanos y hermanas y qué bueno que estás de regreso con nosotros a este espacio, este segmento del Evangelio del Día. El Evangelio de hoy, una reflexión y una meditación que hacemos de la palabra de Dios para nuestro discipulado. Vamos camino a la santidad, vamos camino a la salvación, vamos desarrollando nuestra vocación cristiana aquí en la tierra. Como bautizados y cristianos leemos la palabra de Dios, la interpretamos correctamente, la meditamos y luego la aplicamos a nuestro diario vivir. Todo esto tiene un propósito de descubrir, encontrar la voluntad de Dios para cumplirla. Y hoy, hermanos y hermanas, ya hoy es miércoles de la segunda semana del tiempo ordinario en el calendario litúrgico de nuestra fe. Hoy estamos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos 1 al 6. La idea fuerza que tenemos hoy que se desprende de esta lectura evangélica, hermanos y hermanas, donde tenemos nuevamente a Jesucristo haciendo cosas que estaban prohibidas en el día de descanso o en el día mejor conocido como el día del sábado, es donde Jesucristo pues sana a un enfermo que tenía su mano seca o paralizada. Pues nuevamente estamos dentro de este ambiente un poquito controversial. Y la idea fuerza que pienso yo que dentro de los temas que estamos tocando toda esta semana, tenemos que saber que nadie, hermanos y hermanas, se salva cumpliendo mandamientos inútiles. Nadie se salva cumpliendo mandamientos inútiles. Tener ese principio en nuestra vida espiritual y como guía también acerca de la propia voluntad de Dios. Y fíjate, llevamos una trayectoria que te habrás dado cuenta de ver a un Jesucristo un tanto como retante con ciertas normas y ciertas leyes que vienen de parte de la cultura y el tiempo y la religión en que está sumergido Cristo en ese primer año del siglo. Y para nosotros es importante, hermanos y hermanas, ver a un Cristo con un reto y con un desafío. En torno al ayuno, nosotros vimos cómo Jesucristo pues dio una prioridad, que este no era el momento para ayunar, aunque no prohibía ayunar, pero este no es el momento. Ahora tenemos que estar alegres y no tenemos que estar en tiempos de penitencia. Ayer veíamos a un Jesucristo, hermanos y hermanas, totalmente apoderado y dando una señal bien grande de que Él es el Señor del día de descanso, de que Él es el Señor del día del sábado, de que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, de manera que las cosas tienen que estar en un orden práctico para no esclavizar a nadie y para uno no depender constantemente de algunas cosas, ¿no? Aquí ha sido imperativo para nosotros reconocer que tenemos que salir de cierta seguridad espiritual que nos dan ciertas prácticas religiosas y tenemos que tener cuidado con eso en materia de que a veces una práctica religiosa puede encubrir la falta de cumplimiento que yo tengo en el interior y en el exterior pues se ve como un fiel cumplimiento, pero puede traer la falsa seguridad espiritual y eso hay que pues totalmente alejarlo. Y no es bueno tenerlo. Ayer también veíamos a un Jesucristo el Señor que nos estábamos preguntando, hermanos y hermanas, si este Cristo era un objetor de conciencia de las normas de la religión o si era en algún tipo de forma pues un desobediente religioso en términos de las propuestas que habían de la religión, porque ciertamente vemos a un Cristo dándose a conocer por esos aspectos. Una de las cosas que ya llevamos viendo de estos evangelios y que tenemos que ir ya avanzando en el crecimiento de la vida espiritual es, hermanos y hermanas, especialmente con esto de las leyes divinas y de las leyes eclesiásticas, que tenemos que aprender a diferenciar esto. En nuestra iglesia hay leyes que vienen de parte de Dios, se llaman leyes divinas. Y hay leyes que vienen por parte del hombre que está en la iglesia o en la religión y se llaman leyes eclesiales o leyes eclesiales humanas, para diferenciar las que no vienen de parte de Dios. Y nosotros tenemos una combinación de leyes, ¿verdad?, para cumplir. Unas vienen de Dios y otras vienen de los hombres de Dios. Y ahí están. Y en estos capítulos que estamos viendo del Evangelio, tú y yo tenemos que aprender a diferenciar y a saber a qué se refiere Jesucristo. Porque Jesucristo es muy fiel a la ley divina, a la ley que viene por parte de Dios, a la ley que Dios revela.
Jesucristo donde ha tenido conflicto es tal vez en ese aspecto de la ley humana, de la ley eclesiástica, porque se pueden convertir en leyes inútiles o se pueden convertir en leyes, hermanos y hermanas, que a veces no tienen un propósito muy dentro de la motivación de la salvación, sino que se mueven por otro campo donde las personas, hermanos y hermanas, pueden valorizarse a sí mismos como que están por encima de los demás y están cumpliendo simplemente por estar cumpliendo estas pequeñas leyes, estas leyes que a veces son inútiles y que no tienen que ver con si me salvo o no me salvo. No sé si me estás entendiendo. Por eso es que estamos diciendo hoy con idea fuerza, nadie se salva cumpliendo mandamientos inútiles. Entonces para nosotros clave, hermanos y hermanas, en todos estos evangelios y en nuestra vida espiritual, reconocer ley divina, ley humana, ley que viene de parte de Dios, ley que viene de parte del hombre que está en la iglesia. Y saber que la ley eclesiástica puede convertirse en una ley, hermanos y hermanas, a veces inútil, dependiendo de cómo sea, una ley pequeña que no debemos de exagerar. O la ley de Dios es importante, pero hay gente que la exagera, la malinterpreta, la aplica mal, o no conoce el espíritu con que se hizo. Pues de eso vamos a estar hablando hoy. ¿Sabes qué? Quiero que lo veas desde este punto de vista y que no lo veas monótono y que no digas, ya, llevamos 3 días hablando de esto. Pero ¿sabes por qué es importante? Porque muchas normas eclesiásticas, muchas normas de la iglesia, no necesariamente divinas, son lo que nos hacen la diferencia a nosotros entre otras religiones, ¿no? Tú puedes decir que una persona es católica, metodista, presbiteriana, testigo de Jehová, adventista, episcopal, porque hay una serie de signos que van sujetos a ellos en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones por normas eclesiásticas, por normas del hombre que lo hacen diferenciar. Claramente por lo que yo digo, por lo que yo hablo, por lo que yo hago, como cristiano, pues se va a destacar mucho de mi cumplimiento de la ley humana, eclesiástica. Y esto crea diferencia, ¿no? En aquellos que tienen como día del Señor el sábado y no necesariamente el domingo como nosotros. En aquellos que no creen en la donación de sangre. En aquellos que no creen en que las mujeres deban recortarse el cabello, ni de la cabeza, ni de las piernas, ¿no? En aquellos que no creen en los sacramentos y que el culto y el día del Señor, pues se basa solo en la Biblia, no en una tradición de la iglesia, con ritos y unos rituales, ¿verdad? Nosotros por el otro lado, con nuestra forma de servir a Dios con la Eucaristía, con los sacramentos, pues todo esto crea diferencia, hermanos y hermanas, y sabemos quiénes somos debido a esto. Esto puede traer en nuestra vida una serie de detalles que tenemos que tener mucho cuidado. Porque a veces lo que estamos buscando como cristianos es la salvación, no diferenciarnos como que yo soy de este bando, yo soy de este bando. Y ahorita vamos a ver que esto puede traer que unas contradicciones, unas luchas, unas guerras, unos odios, una falta de respeto. Tal vez no necesariamente por leyes divinas, sino por leyes eclesiásticas. No necesariamente por leyes reveladas por Dios, sino por leyes creadas por el hombre. Que en muchos momentos, hermanos y hermanas, no estriban en la salvación o no estriban ni tan siquiera en si estamos bien o mal con Dios. Entonces esto nos tiene que preocupar y abrir nuestro camino. Hoy, dentro de todo esto, hermanos y hermanas, vamos a estar discutiendo si realmente luego de nuestro bautismo, una vez que estamos bautizados en el nombre de Cristo y Cristo está con nosotros, si hay que cambiar mandamientos antiguos por mandamientos mejores. Una vez me bautizo, tendré que cambiar yo los mandamientos por unos mandamientos mejores y dejar los antiguos atrás porque puedan resultar inútiles. Los mandamientos de Dios, hermanos y hermanas, los mandamientos de la iglesia, son necesarios para vivir. Son necesarios para salvarse los dos, los que vienen de Dios y los que vienen de la iglesia. De eso vamos a estar hablando hoy. Estas situaciones, hermanos y hermanas, donde hay leyes humanas en la iglesia, en nuestra religión, que nos dicen qué comer, qué no comer, cuándo descansar, cuándo no descansar, qué hacer, qué no hacer, qué vestido ponerme, qué vestido no usar, de qué me tengo que abstener, de qué no me tengo que abstener. ¿Eso viene de Dios o eso viene de los hombres de Dios? ¿Cómo yo rindo una obediencia y una obligación a esas cosas?
¿Sabes la diferencia entre las leyes divinas y las leyes eclesiásticas que son del hombre en la iglesia? ¿Sabes cuál es la diferencia? Algunas leyes, hermanos y hermanas, lamentablemente pueden deformar la idea que tenemos de Dios sin darnos cuenta. Algunas leyes humanas, religiosas, pueden deformar la idea que tenemos de Dios. Y algunas leyes también, hermanos y hermanas humanas, y en la iglesia, el Dios que presenta no se parece necesariamente al Dios que predicó nuestro Señor Jesucristo. Algunas leyes, hermanos y hermanas, fomentan la violencia contra aquellos que no piensan igual que nosotros. ¿Será eso verdad? Algunas leyes incluso de la religión fomentan violencia contra aquellos que no visten como nosotros, que no hacen lo que nosotros hacemos. Y corremos el peligro en torno a fijarnos mucho en las leyes eclesiásticas humanas, en los cumplimientos de ciertos ritos religiosos y de penitencias y actos de piedad, donde nos empezamos a valorar a nuestros propios ojos y a sentirnos superiores a los demás. Corremos nosotros también ese peligro. Hoy vamos a estar hablando de todo eso, hermanos y hermanas, muy interesante en la palabra de Dios que nos hace falta para nuestra vida espiritual. Hacemos una pequeña pausa siempre para darte las gracias por tu patrocinio, solidaridad, respaldo, por tu promoción. Estás haciendo buen gesto. Te estás involucrando en este apostolado de evangelizar a través de las redes sociales, con tus contactos y contigo mismo. El programa es de bendición, la meditación es de bendición, comparte, era lo que estamos diciendo. Y hacemos muchas cosas en las redes sociales y una de las que debemos de hacer, los que estamos bautizados y los que estamos cristianizados, hermanos y hermanas, y seguimos a Cristo y creemos en Cristo, es darlo a conocer, propagar la fe, propagar su palabra, que otros entiendan que están en situaciones tal vez difíciles, que tengan opciones para ver cómo manejar sus propias vidas, descubrir la voluntad de Dios. Lo estás haciendo. Gracias por darle like. Sigue dando like, sigue dando me gusta, sigue poniéndolo en tu muro, sigue poniéndolo en tu timeline. Busca tus contactos. ¿Cuántos tienes? Lleva hacia ellos este mensaje, que ellos también lo descubran. Recomienda a otras personas que puedan entrar a nuestro canal. Al final del programa vas a ver un icono que te va a decir cómo suscribirte a nuestro canal. Y también va a aparecer un video en este espacio para que tú veas otras posibilidades que tienes de entender el Evangelio de hoy, tal vez con más tiempo para escucharlo. Así que, hermanos y hermanos, muy agradecidos por lo que estás haciendo. Damos gracias a Dios porque te estás involucrando en un gran apostolado. Y si así lo sigues haciendo, será de gran bendición. Pasemos sin más demoras a la palabra de Dios para este día. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Otro día entró Jesús en la sinagoga y se encontró con un hombre que tenía una mano paralizada. Pero algunos estaban observando para ver si lo sanaba Jesús en día sábado. Con esto tendrían motivo para acusarlo. Jesús dijo al hombre que tenía la mano paralizada: ponte de pie y colócate en medio. Después le preguntó: ¿qué nos permite la ley hacer en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos se quedaron callados. Entonces Jesús paseó sobre ellos su mirada enojado y muy apenado por su ceguera, y dijo al hombre: extiende tu mano. El paralítico la extendió y su mano quedó sana. En cuanto a los fariseos, apenas salieron, fueron a juntarse con los partidarios de Herodes, buscando con ellos la forma de eliminar a Jesús. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Sanidad y una obra por parte de Jesucristo nuestro Señor en el día de descanso, donde se supone que no se pudiera trabajar. Y ya nosotros vimos esos aspectos tan importantes de este debate y del principio que Jesucristo está tratando de establecer con la aplicación correcta de lo que significa el descanso, con esa palabra sábado o sábado, que significa un cese, ¿verdad? Un desista, tomarse una pausa de los trabajos de la tierra, de sacarle el fruto a la tierra, más que otra cosa. Y en otros términos también interpretado como un descanso del pecado, para que de alguna forma dejemos de pecar y lo divino habite en nosotros.
Pero esa temática la hemos discutido y fíjate que estamos hoy y queremos verlo desde este punto de vista, con todas las preguntas que hemos señalado al principio y con ese principio que nos guía en la mente como idea fuerza. Nadie se salva cumpliendo mandamientos inútiles. Porque realmente aquí Jesucristo está poniendo los puntos sobre las sillas, sobre las normas, sobre los mandamientos, sobre lo que hay que guardar, lo que viene de Dios, lo que viene del hombre, cómo se hace, la mala interpretación, la mala ejecutación de lo que se está haciendo, la mala aplicación de lo que se está tratando de dar con las leyes. Todo esto puede llevar hasta incluso a cometer errores, hermanos y hermanas, dentro de lo que somos delante de Dios. Nosotros lo que vemos a Jesucristo aquí es en una total libertad, hermanos y hermanas. Cristo en estos capítulos que nosotros hemos visto desde el lunes, martes y miércoles, hoy, en esta segunda semana del tiempo ordinario, lunes, martes y miércoles, que es hoy, con toda esta temática, es un Jesús que está en total libertad, no está sometido a ninguna ley de religión y actúa como Señor de la ley de Dios. Por eso es que esto es importante. Este protagonismo de Jesucristo con la situación del día de descanso y del ayuno, de las normas eclesiásticas, de la religión, de la norma de Dios, que es divina, que es superior a del hombre, hermanos y hermanas. Cristo lo que está dejando claro es que yo no estoy sometido a ninguna ley de religión y estoy actuando como Señor de la ley de Dios. Eso es importante. Jesús en lo que está haciendo, hermanos y hermanas, lo que nos proporciona a nosotros es con lo que trae vida. Cristo no está empeñado en aquello que trae muerte, en aquello que es pesado para nosotros. Hay leyes que ahogan la vida, que asfixian, que nos oprimen y son religiosas y nos hacen como que sentir mal. Entonces Cristo está enfocado hermanos y hermanas, en traer leyes y normas que traen vida, no muerte, que no ahogan, que no asfixian, que no oprimen. Jesús pudo haberle dicho a aquel hombre, hermanos y hermanas, de alguna forma, respetando la forma en que ellos entendían la ley del descanso: espera un día más y te voy a sanar de tu brazo paralizado. Si está distorsionado, pues entonces yo te lo voy a enderezar y te lo voy a poner derecho, ¿verdad? Pudo haberle dicho, ven mañana, que ya mañana no es día de descanso y no es día del Señor. También Jesús pudo haberle dicho a ese hombre, hermanos y hermanas, ¿por qué me pides que hagas un trabajo prohibido en día sábado? Él lo pudo haber dicho, pero no. Cristo no usó nada de eso, hermanos y hermanas. Cristo actuó inmediatamente. Por eso es que nosotros tenemos que entender, hermanos y hermanas, lo que está pasando allí en aquel momento. Y de hecho, allí pasan muchas cosas donde Cristo, hermanos y hermanas, da a conocer más detalles de lo que está sucediendo con la mala interpretación de la ley. Tal vez conviene que también leamos Mateo capítulo 12, versículo 11 al 12, que es muy importante leerlo en complemento de lo que estamos diciendo hoy y que nos va a ayudar seriamente a entender más este evangelio, porque siempre hay evangelios que repiten, hermanos y hermanas, el evangelio del día de la iglesia y nos ayudan a complementar y a entender mejor la palabra de Dios. En Mateo 12, capítulo 11 al 12, dice lo siguiente, hermanos y hermanas. Jesús les dijo sobre este mismo asunto: si alguno de ustedes tiene una sola oveja y se le cae a un barranco en día sábado, o sea, día de descanso, ¿no iría a sacarla? Pues un ser humano vale mucho más que una oveja. Por lo tanto, está permitido hacer el bien el día sábado, el día de descanso. Dijo entonces al enfermo: extiende tu mano. La extendió y quedó sana como la otra. Este es el texto paralelo de Marcos 3, 1, 6 que estamos leyendo hoy en Mateo 12, versículo 11. Lo que pasa es que tiene más detalle. Y aquí Jesucristo dice que una vida es mucho más importante que estar respetando la ley del descanso. Porque si son capaces de que si una oveja se le va por un barranco, son capaces de irla a buscar para que la oveja no muera y es parte del rebaño, pues entonces ¿cómo no vamos a ayudar a un ser humano? Ustedes ven lo que estamos diciendo. ¿Por qué algunas interpretaciones de la ley se vuelven
como mandamientos inútiles, hermanos y hermanas, como por pequeñeces hacer un gran bochinche, o verlo, una ley, verla no dentro de su pequeñez, como que de esto va a depender si me salvo o no me salvo, si estoy en pecado o no estoy en pecado, hermanos y hermanas. Por eso es que Cristo está en contra de las leyes que ahogan y asfixian. Obligaciones, hermanos y hermanas, muy pesadas que no permiten descubrir a Dios. Cristo está en contra de eso. Estas pequeñas leyes que le damos tanta importancia, que sacamos de interpretación, pequeñas leyes que hasta nosotros mismos los hombres hemos creado, que no permiten que descubramos a Dios. Cristo, eso es lo que está enseñando en estos 3 días. Leyes religiosas deben estar garantizadas por la palabra de Dios. Y si al estar garantizadas por la palabra de Dios, hermanos y hermanas, son y tratan acerca de la salvación, garantizadas por la palabra de Dios. Por eso estamos hablando ahorita, ¿verdad? ¿Qué me pongo? ¿Qué no me pongo? ¿Qué como? ¿Qué no como? ¿Dónde voy? ¿Dónde no voy? ¿Te acuerdas que hicimos esas preguntas, no? Eso es bien importante para la salvación. ¿De eso se trata? ¿Dependerá la salvación, hermanos y hermanas, si yo llamo a Dios Jehová o Yahvé? ¿Será eso causa de condenación para mí, para el juicio final? Si yo le llamé Jehová y no lo llamé Yahvé, que cuando yo resucite el día de los muertos, de la resurrección, vaya ante el trono de Dios y Dios me pregunta, ¿cómo tú me llamabas a mí en la tierra? Y que yo le diga, te llamaba Jehová. Pues estás condenado, te vas para el infierno y allí te quemarás por el resto de tu vida y vas a arder en fuego en la condenación eterna, que es el lugar para el demonio y los que le siguen, para el infierno. Porque yo no soy Jehová, yo soy Yahvé. ¿Tú crees que eso es tan pesado como eso? Esto es lo que estamos señalando. Algunas cosas, hermanos y hermanas, normas, interpretaciones son inútiles, ahogan la vida. Y en ellas no está el peso de la salvación. Hermanos, si no te ayudan a descubrir a Dios, no son buenas, es lo que está diciendo Cristo. Si no te ayudan a descubrir a Dios, si no te traen a ti un bienestar, un bien y sobre todo vida, hermanos y hermanas, no están bien delante de Dios. Y es verdad que tenemos que ser muy cuidadosos cuando nosotros estamos identificando esto. Garantizadas por la palabra de Dios. Leyes religiosas, hermanos y hermanas, que paralizan lamentablemente la vida de la iglesia. Algunas de ellas paralizan la vida, la actividad de la iglesia. El pueblo comienza a trasladarse a otros lugares, a moverse, a abandonar, a salir lamentablemente, hermanos y hermanas, buscando que la comunidad verdadera y buscando a los pastores porque entienden que ese pastor, entienden que esa iglesia no me permite descubrir a Dios como Dios quiere. O que tal vez sus leyes me están ahogando y me están asfixiando. Hay un éxodo, hermanos y hermanas, y usted lo sabe que lo hay. Lo hay. De unas para otras empieza la gente a moverse. Porque allá piden esto, porque allá no piden lo otro, porque allá creen en esto, porque acá no creen en lo otro. Y entonces hay un tirijala, un sal y entra. Lo estamos viendo. Pero ¿qué refleja eso, hermanos y hermanas? Tanto de católicos que se vayan para otras iglesias, como de otros que están en otras iglesias y vengan a la nuestra. Esto refleja mucho, hermanos y hermanas, y refleja precisamente lo que estamos diciendo. El pueblo está buscando lo que le da vida, no lo que le da muerte. Lo que no le asfixia o no le ahoga en el cumplimiento de los mandatos de Dios. Y esto no quiere decir pasarle por encima la ley de Dios y hacerla tan fácil y sutil que nadie encuentre incomodidad, ¿no? Yo tengo que sentirme incómodo y tengo que renunciar a ciertas cosas para cumplir la palabra de Dios y tengo que pasar por ciertos dolores y sufrimientos para cumplir la palabra de Dios. Pero no estamos hablando de eso en este momento. Si no me permiten descubrir las cosas de Dios, si no me traen vida, si me ahogan, si me asfixian, la gente va a buscar una comunidad donde se encuentre esto y la gente va a buscar el pastor donde se encuentre esto y ese es un peligro bien grande que tal vez el pensamiento de la palabra de Dios hoy nos hace ver claramente. Jesús no tiene miedo, hermanos y hermanas, de escandalizar cuando invita a sus discípulos a que sean, hermanos y hermanas, personas libres en ese sentido frente a toda autoridad, ya sea verdadera o supuesta autoridad. Sentirse libre. Si no me atrae a descubrir a Dios, yo no la voy a cumplir. O la estás malinterpretando. Esto me está asfixiando. ¿Cómo yo voy a cumplir una ley que me está asfixiando de tal forma?
¿Cómo dejar que un familiar muera y no le voy a transfundir sangre? Eso asfixia, eso me asfixia, lamentablemente, eso me ahoga. Entonces no la voy a cumplir. Jesús quiere que tengamos esa libertad porque Él enseñó eso a sus discípulos para que tengan esa libertad, que sean personas libres frente a toda autoridad, sea verdadera o supuestamente verdadera. Tú eres libre para resistirte, cumplir, tú cumples aquello que te lleve a la salvación, que te permita descubrir a Dios, que te traiga vida, hermanos y hermanas, que esté fundamentado en la palabra de Dios, verdaderamente, rectamente interpretado, rectamente aplicado. ¿Ve? Porque podemos perder la salvación si no lo hacemos, porque podemos destruir muchas cosas que Dios ha edificado en nosotros si seguimos moviéndonos por ese lado, hermanos y hermanas. Las instituciones en la tierra y las leyes, hermanos y hermanas eclesiásticas, no pueden convertirse en el mayor obstáculo para la evangelización. El evangelio se trata de evangelizar. Y las leyes de las instituciones y las leyes de la iglesia no se pueden convertir en obstáculos para evangelizar. Con sus prohibiciones, con su se puede hacer o no se puede hacer, con su interpretación, cómo aplican la palabra de Dios, jamás, hermanos y hermanas. Si se convierten las normas en un peligro para la evangelización, entonces esto no tiene méritos, ¿no? Entonces estamos perdiendo todo el sentido y esto es bien importante verlo. Ninguna ley eclesiástica puede impedir la evangelización. Por eso se está verificando ciertas cosas, hermanos y hermanas, en torno a la nulidad del matrimonio, de los divorciados y vueltos a casar, si pueden bautizar, si pueden comulgar, buscar una vuelta por aquí, una vuelta para allá, los principios básicos, dejarlos ahí, que no parezcan que se pueden quitar y poner lo que viene de Dios, pero lo que es humano sí se puede volver a interpretar y volver a aplicar de otra forma. Por eso se chequean muchas cosas, porque hay un impedimento para si la ley eclesiástica se vuelve un impedimento para la evangelización, para la palabra de Dios, hermanos y hermanas, no estamos cumpliendo lo que Dios, a través de su Hijo, nos ha enseñado. Hay otra lectura más, hermanos y hermanas, en Pablo, que habla acerca de las prohibiciones inútiles, de los mandatos inútiles, de las leyes inútiles, de las normas inútiles, de los estatutos inútiles, ¿no? En Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 23, yo voy a terminar con esto, porque le hemos sacado mucho a estos 3 días con estos temas y a veces confunde, aunque estos videos se pueden volver a ver y uno puede volver a entender. Pero tengamos siempre eso en mente, por eso los estoy guiando con estas ideas fuerzas. Nadie se salva cumpliendo mandamientos inútiles. Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, 16 y 23, te lo voy a leer, porque ahí él habla de las prohibiciones inútiles. Y escucha esto y yo te sugiero grandemente que lo leas, hermanos y hermanas, y después te voy a leer un comentario que hay sobre esto. Por tanto, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben, por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. Tales cosas no eran más que sombras, mientras que lo real es la persona de Cristo. No se dejen impresionar por esos que vienen con una religión de temor o con liturgias angelicales. En realidad solo hacen caso de sus propias visiones y se inflan con sus propios pensamientos, en vez de mantenerse en contacto estrecho con aquel que es la cabeza. Él mantiene la unidad del cuerpo entero por un conjunto de nervios y ligamentos de la firmeza, haciéndose crecer según Dios. Si ustedes han muerto con Cristo y así se han liberado de los reglamentos del mundo, ¿por qué se dejan adoctrinar ahora como si todavía fueran del mundo? No tomes esto, no gustes aquello, no toques lo otro. Siempre se trata de cosas que se usan, se desgastan y desaparecen, lo que es propio de mandatos y doctrinas del hombre. Todo eso pretende pasar por sabiduría.
por religión, por humildad y desprecio del cuerpo, pero solo sirve para satisfacer la voluntad propia. Magistral, hermanos y hermanas. Y fíjate que aquí no estamos diciendo que las leyes eclesiásticas no confirman la ley divina, la ley de Dios, porque como la ley eclesiástica la crea el hombre a inspiración divina, pero no tiene esa autoridad tan potente como la ley de Dios revelada por Dios, ¿verdad? Que es más fuerte. Pero es cuestión de balance, hermanos y hermanas, que no caiga yo en el creer que con estas cosas inútiles salvaré mi alma, como dice ahí bien Pablo. O sea, yo no voy a repetirlo, pero está interesantísimo. Ahora, escucha este comentario, hermanos y hermanas, y con esto terminamos. Para que entiendas, si lo tengo que leer porque es largo, pero yo creo que no quiero usar mis propias palabras ni parafrasearlo. Quiero que lo leas tal como está escrito para que entiendas lo que estamos diciendo y concluirlo en el nombre de Dios. Pablo acaba de recordar que el bautismo es el comienzo de una vida nueva. No se trata de reemplazar mandamientos antiguos por mandamientos mejores, sino que la venida de Cristo vuelve anticuada cualquier religión de mandamientos. Es una novedad, Cristo. A lo mejor algunos preguntan, ¿acaso no debemos seguir los mandamientos de Dios y de la iglesia? Eso es un cuestionamiento. ¿De Dios o de la iglesia? ¿Los de Dios o los del hombre? ¿Qué será de nosotros si no hay ninguna ley? Y si no nos vamos con ninguna ley, ni con la del hombre ni la de Dios, la del hombre eclesial, ¿no? Por supuesto que no existe ningún grupo religioso, ni comunidad cristiana sin ritos, costumbres, mandamientos en la comunidad. Pues, ¿qué ocurriría con una comunidad en la que ya no se reunirían más para oír la palabra de Dios y celebrar la Eucaristía? ¿Qué puede celebrar con una comunidad que ya no cumple esto o no lo ve como un mandato de Dios? No somos ángeles y no habrá adoración de Dios en espíritu y verdad. No somos ángeles, somos seres humanos. Hay unas normas que tenemos que seguir porque somos humanos. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que adorar en espíritu y verdad. Si no hay luces, si no hay ritos, música, formas de piedad que se transmiten a través de los siglos, ¿dónde vamos a parar? Pero ya se terminó el tiempo en que lo importante era hacer o no hacer algo. Es lo que dice San Pablo, ¿no? Cuando entran las normas a decirnos, viste así, no vistas así, come aquello, no comas aquello, puedes afeitarte, no te puedes afeitar, es como tratarnos como niños. Lo que puedes o lo que no puedes hacer. Pero ya se terminó el tiempo en que lo importante era hacer o no hacer algo. En que se creía que a Dios le gusta vernos descansar tal día o cual día. No comer tal cosa o comer tal cosa. Vestirnos tal o de cual forma. Abstenernos de esto o de aquello. Esos tiempos terminaron. Las religiones dan una gran importancia a esas leyes, pues ayudan a sus fieles a mantener su cohesión y a distinguirse de las demás. Pero eso siempre deforma la idea que tenemos de Dios. Se puede deformar la idea que tenemos de Dios. Ese es el peligro. Eso es lo que Cristo quiere evitar. Al que creemos preocupado, entonces, si así actuamos, de mantener su autoridad y su prestigio con reglas inútiles, con reglas menores. Ahora bien, Dios no se parece a esa idea de Dios. Todo eso no son más que reglamentos humanos, muy útiles tal vez, pasados de moda tal vez, pero que son solo humanos. Pablo dice, Dios no se apega a esas cosas pasajeras en el versículo 22 que acabamos de leer, ni está en él tratarnos como niños chicos. No hagan eso. Que nadie los venga a criticar. ¿Por qué, pues, nos van a causar por haber desplazado el día del descanso, poniendo el día de la resurrección en vez del día de la observancia de los judíos? O sea, ¿por qué nos van a echar a un lado?
¿Por qué nos van a desplazar cuando nosotros no descansamos en sábado, sino en el domingo? Porque nosotros somos los cristianos del tercer día de la resurrección. Domingo. Nosotros no somos judíos del sábado. Pues no hay razón para desplazarnos, porque esto se vive en términos de lo que Dios quiere, no de lo que el hombre quiere. Los apóstoles de Jesús, al hacerlo, sabían que estaban por encima de las leyes de Moisés. Todo eso quiere decir, hermanos y hermanas, humildad. Y Pablo habla de eso en el versículo 23. Las prohibiciones religiosas impresionan siempre a los que no se han liberado del temor de Dios. Pero en vez de liberarnos y llevarnos a la confianza de hijos de Dios, esas prohibiciones favorecen sobre todo la estrechez del espíritu y también la violencia contra quienes no piensan como nosotros. No pensemos que alguien es más santo porque muestra desprecio por el cuerpo. Ser muy santificado por voluntad propia puede ser un medio para valorarnos a nosotros mismos, a nuestros propios ojos y sentirnos superiores a los demás. Y eso es un peligro. Eso es un peligro. Nadie se salva cumpliendo mandamientos inútiles, hermanos y hermanas. Aquí estamos depurando, aquí estamos buscando lo correcto, aquí no estamos en contra de nada. Que el Señor nos bendiga, hermanos y hermanas. Cristo hoy traza camino para descubrir su voluntad en las normas, en las leyes, la posición que tiene la ley divina, la posición que tiene la ley humana eclesiástica. Dios siempre por encima. El bienestar, que nada me asfixie, que nada me ahogue, que yo pueda descubrir verdaderamente a Dios cuando entro en leyes, en obligaciones y deberes. Oremos. Gracias por iluminarnos, amado Dios del cielo. Gracias por bendecirnos. Gracias por dejarnos saber la importancia que tiene la ley que viene directa de ti por revelación y la importancia que tiene la ley del hombre eclesiástico, de la iglesia, la norma y el reglamento que también es inspirada por ti, pero tienen su posición, tienen su norma. Que todo, hermanos, el Padre amado del cielo, que nosotros los hermanos en la fe hacemos y hagamos, que sea para sentirnos bien, para ayudar a los demás, para amarte a ti, para que no nos confundamos en el camino del cumplimiento, para no vernos mejor que nadie, para no confundir lo necesario, para no aprovecharnos tal vez de hacer cosas que nos revelan nuestro verdadero interior, de hacer cosas para que los demás nos vean sin transformación en nuestra conciencia y en nuestro espíritu. Que seamos puros y reales ante ti, amado Dios del cielo, en el cumplimiento de tu voluntad siempre y de tus normas. Amén y amén. Hasta ahí llegamos, hermanos y hermanas, y lo dejamos ahí. Mañana un nuevo evangelio, una nueva meditación de la palabra de Dios. Bendiciones para ti, bendiciones también para los que esperan el reino de los cielos. El Señor esté con ustedes. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Y recuerda, hermanos y hermanas, apóyanos. Ve con nosotros, conviértete en evangelizador de las redes sociales. Este icono te va a llevar a suscribirte a nuestro canal, este video y otros más, a que complementes lo que acabamos de escuchar hoy en el nombre de Dios. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Te esperamos.